placer estar con ustedes el día de hoy, aun cuando estoy un poco lejos. Le agradezco a los organizadores por su invitación tan amable a participar en esta reunión, en esta conferencia, y el tema que se me solicitó el día de hoy está relacionado con algo en lo cual yo he estado trabajando en los últimos años, principalmente la pregunta de cómo optimizar la terapia en la práctica reumatológica. Y con muchos colegas míos alrededor del mundo, incluyendo Colombia, hemos desarrollado los 3 metas para tratar y 3 recomendaciones básicas para este tratamiento. Vamos a aislarnos un poco de nuestras tesis. Si nosotros miramos la diabetes, luego es una enfermedad crónica pobremente controlada que nos puede llevar a ciertas complicaciones y discapacidad. Y dentro de las complicaciones, con frecuencia, esto ocasiona mucha discapacidad. Lo mismo ocurre con la hipertensión y con las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades crónicas pobremente controladas llevan a complicaciones difíciles y muchas discapacidades y complicaciones, con frecuencia ocasionando enfermedades más serias. Ahora, si vamos al público, el público va a comprender inmediatamente que esto es cierto para la diabetes y también es cierto para la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, también es cierto para la reumatología y otras enfermedades reumatológicas como espondilitis. Todas comparten las mismas cualidades de enfermedades crónicas, de complicaciones y discapacidades no controladas suficientemente y que van a afectar estas complicaciones, aún van a ocasionar muerte prematura. El público no se da cuenta, la gente no se da cuenta de esto, pero con mucha frecuencia tampoco nosotros nos damos cuenta de esto. Porque cuando nosotros miramos a la diabetología hace 25 años, cuando la declaración St. Vincent fue lanzada, los diabetólogos acordaron con unas pruebas estratégicas y con documentos que reforzaban la hemoglobina glicosilada a un nivel de menos de 7%, con diferencia de la terapia utilizada. Por supuesto, en reumatología no es tan fácil. Nosotros no tenemos una medición de laboratorio que nos indique lo que debemos hacer. Pero antes de que entremos en estos aspectos, permítanos entrar las consecuencias muy brevemente de la diabetes con una buena dirección y con un buen blanco. Y podemos ver en este artículo publicado hace 20 años que podría ocasionar la efectividad del tratamiento de la diabetes con la progresión de complicaciones. ¿Y cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron de que con la retinopatía, con la estrategia de tratamiento era una intervención primaria o secundaria, dramáticamente podría reducir la frecuencia de la retinopatía. Y lo mismo es cierto para la albuminuria, y lo mismo es cierto para las enfermedades. Lo mismo ocurre para aquellos pacientes con hipertensión, lo mismo ocurre con pacientes de hipercolesterolemia. Si nosotros utilizamos un target terapéutico, esto nos va a mejorar los resultados de estas enfermedades. La diabetes y por el efecto cardiológico hemos desarrollado este algoritmo donde los principales blancos son la remisión y obviamente con la remisión sostenida. Con la diabetes no es un 7%, con menos de un 7%, pero sí continuando esto, pero conociendo que no siempre es posible, y especialmente en pacientes con unas enfermedades establecidas y con problemas articulares, para alcanzar ese target de remisión, hemos desarrollado una alternativa con una enfermedad de baja actividad y
¿Qué significa esto? Para hablar del target, la remisión del target de las actividades con baja remisión. Hablamos de una terapia de acuerdo a la actividad de la enfermedad, y cuando nosotros hablamos de la adaptación de acuerdo a la actividad de la enfermedad, entonces nosotros hablamos de un compuesto significativo de la enfermedad mucho más frecuente en aquellos pacientes con una enfermedad activa y menos frecuentemente en pacientes con menos remisiones, los cuales nosotros estamos controlando aun cuando se mantenga o no las remisiones. Entonces, estas son las recomendaciones, las 10 recomendaciones, y como pueden mirar, el blanco principal para el target puede ser con la remisión clínica principalmente, y nosotros definimos la remisión clínica en un sentido en que debe ser ausencia de signos y síntomas de actividad significativa de la enfermedad. Y también nosotros decimos que mientras las remisiones pueden ser un blanco importante, basados en evidencia disponible, una actividad baja de enfermedad puede ser aceptable con nuestra meta terapéutica, particularmente al establecer una enfermedad a largo plazo. Hasta que se alcance ese tratamiento deseado, la terapia con medicamento debe ser ajustada por lo menos cada 3 meses. Luego, después de 6 meses, el utilizo de unas medidas compuestas de una baja enfermedad, lo cual va a incluir una evaluación, va a estar incluida dentro de las atenciones para guiar la decisión del tratamiento, y también hasta el 10 alcanzar. Es decir, que el paciente debe ser apropiadamente informado acerca del blanco de tratamiento y la estrategia para alcanzar este blanco. Entonces, tampoco anima ninguna terapia particular de tratamiento, simplemente constituye un principio general, y este principio general puede ser alcanzado en cualquier sistema del mundo. Cada sistema de salud del mundo puede, probablemente con menos opciones de tratar pacientes, el blanco de tratamiento no va a ser estratégicamente alcanzado, pero en general es el mismo principio para todos los sistemas de salud. Ahora, yo conozco que todos ustedes han experimentado en sus campos de manera muy clara, que saben que el TICORA, la prueba TICORA fue realizada para probar el tratamiento rutinario, para ver cómo se estaba sintiendo hoy, cómo están sus articulaciones, si se puede cambiar o no la terapia con terapia intensiva. Este era lanzado para cambiar con enfermedades de una actividad muy prolongada si no se alcanzaba, y esta es el puntaje promedio, y podemos claramente ver que con la terapia de rutina había una diferencia significativa al final de 1 año y medio de esta prueba entre terapia intensiva y la terapia de rutina, y esto se traduce a cambios físicos, cambia la capacidad laboral, eso se traslada en calidad de vida principalmente. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de una terapia adaptativa, luego nosotros estamos hablando en el contexto de T2T, una terapia adaptativa cuando el target no se alcanza, el blanco no se alcanza dentro de 6 meses. Nosotros no podemos alcanzar ese blanco a los 3 meses con la mayoría de los pacientes. Entonces, 3 meses es el punto límite para empezar a buscar si hay una mejoría o no. Si no hay ninguna mejoría a los 3 meses, la terapia debe ser cambiada o retomarse otra. Si ha ocurrido que si a los 6 meses posterior, y luego debemos mirar el blanco alcanzado. Aquí hay una manera de mirar cómo la terapia con el blanco, buscando en aquellos pacientes con alguna reumatitis temprana que tienen marcadores con malos pronósticos, una actividad alta, basados y con alto riesgo para la progresión al ser seropositivos. Esto es de la prueba Optimum, donde la primera fase a los 6 meses nosotros comparamos el placebo más MTX con albúmina con el MTX, y con esto podemos observar, no es muy sorprendente, y se espera que hubo
significativamente hubo más pacientes que alcanzaron una actividad de una enfermedad de baja actividad o una función normal en aquellos pacientes que fueron tratados con una combinación de terapia que con MTX. Esto ha sido demostrado. Ahora se recomienda hoy en día para la reumatitis es con iniciar terapia con MTX únicamente, y como se puede claramente observar y esperar dentro de estos 53% o este 45%, dentro de este 53%, de este 45%, este 30% está mejorado, o este 33% está embedido. Entonces, nuestro tratamiento ha cambiado, es cambiar la terapia si el tratamiento no ha llegado a los 6 meses. Aquí, 30% de los pacientes alcanzaron el blanco terapéutico de una enfermedad de baja enfermedad y el 70% no lo alcanzan. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros entonces agregamos adalimumab con MTX a la población general, a toda la población? Aquí, entonces, hay unos no respondieron, 47% continuaron con el albúmina por un año. En este caso, no hicieron y llegaron en una estrategia de blanco. Ahora nosotros vamos a mirar el resultado para la población general desde el comienzo en 52 y semana 78. Y luego nosotros podemos mirar que hay una ventaja significativa con esto. Una diapositiva está ausente, pero permítanme informarles que los resultados se elevaron después de 6 y 12 meses, son exactamente iguales. Entonces, cuando se hace la continuación, aumenta la respuesta aquí, y aquí solo hay un ligero incremento. Entonces, luego, ¿qué ocurre con los cambios X-ray? No es tan sorprendente mirar que en los primeros 6 meses hay un aumento en los pacientes que recibieron MTX y respondieron inadecuados, con una respuesta inadecuada. A los 6 meses se aumentó los cambios X-ray, pero hay un ligero incremento es negligible, casi que no se observa. Con el albumimab hubo una progresión de daño articular. En otras palabras, el tratamiento al blanco nos lleva al mismo resultado en términos de un logro clínico de una baja actividad, de una función normal, o con la progresión como si nosotros iniciáramos el tratamiento con la combinación desde el principio. Las pruebas, esto prueba la adecuación, la corrección de tratar en el contexto de las recomendaciones ULAR, porque el 30% de los pacientes con el MTX van a estar sobretratados si recibieran la terapia combinada. Ahora, permítanme brevemente tratar el tema de la función física, de los aspectos de la función física, porque la función física es bastante compleja. Cuando nosotros miramos la discapacidad general, nosotros no conocemos si la discapacidad es principalmente debido al dolor o a la rigidez, como lo vemos aquí con los pacientes que tienen el mismo HAC en este paciente de acá, que no ha habido ninguna inflamación y no ha habido solo destrucción, y donde el 90% de la discapacidad es irreversible. Aquí el 90% es debido a la actividad, aquí solo el 10% es debido a la actividad. Ahora, ¿cuál es la prueba de esto? La prueba de esto proviene de las pruebas clínicas, de los ensayos clínicos. Aquí hay dos del albumimab. En estos dos ensayos, el ADA más el MTX fueron utilizados en las mismas dosis. La diferencia entre estas dos es que estos pacientes tenían 11 años de enfermedad y este tenía menos de un año. De forma consecuente, aquí el puntaje fue 4 veces mayor que en esta prueba, en este ensayo. Ahora, de manera muy interesante, alineado con lo que ya les había mostrado en las previas diapositivas, las poblaciones, el HAC era el mismo. Sin embargo, en el grupo, en el nivel, algunos pacientes más jóvenes, el HAC disminuyó esencialmente a los valores normales por debajo de 0.5. Aquí
En la enfermedad establecida, el HAC no se pudo normalizar. En otras palabras, no es posible alcanzar los mejores resultados clínicamente o funcionalmente en aquellos pacientes con enfermedad establecida. Esa es la razón. Por eso se habla de una actividad de baja actividad en la enfermedad. Tratar es muy buena alternativa. Ahora, ¿cómo puedo describirles esta gráfica de otra manera? Si nosotros tenemos un HAC de 1.5, como se mostró en la diapositiva anterior, nosotros podemos pensar originalmente, y eso es lo que yo personalmente pensé al principio, que el HAC tiene una actividad, un componente de dolor relacionado, lo cual llamaríamos actividad HAC, y luego el componente del daño está por encima. La actividad puede estar elevado en cualquier tiempo durante los años, el daño va a aumentar a lo largo de los años, entonces el HAC va a aumentar a lo largo de los años. Pero este no es el caso que yo les mostré en las diapositivas previas. Lo que realmente ocurre es que el daño comprime la actividad, el HAC relacionado, hay un efecto de cicatrización a los 10 años o más no va a haber ninguna oportunidad para el paciente de mejorar por debajo de cierto flujo. El piso va a estar aquí localizado y la mejoría de los pacientes no van a funcionar aún con la misma terapia o tratamiento que han trabajado muy bien, funcionado muy bien en la enfermedad temprana. Por eso esto es tan importante. Por eso nosotros debemos iniciar un tratamiento muy temprano para la mejoría y para tratar el target, porque entonces este piso aquí va a moverse hasta este punto y no va a haber ninguna discapacidad residual o ningún daño irreversible para nuestros pacientes. También la diapositiva nos muestra que la discapacidad y la enfermedad no puede ser utilizada como una actividad de enfermedad. En la enfermedad temprana es posible, pero en la enfermedad tardía no es posible para realmente distinguir lo que está relacionado a la enfermedad y lo que está relacionado con el daño de la enfermedad. Y esto puede ser claramente visto en el modelo que nosotros desarrollamos hace algunos años, después de 10, 11 años de enfermedad, cuando ustedes tienen un ensayo clínico, una prueba clínica, aún con terapia biológica. Este es un modelo, aún con terapia biológica no podremos ser capaces de distinguir entre placebo y terapia activa debido a esta naturaleza irreversible del HAC que fue observado durante el tiempo. Ahora, hemos discutido que para la diabetes tenemos un blanco de terapia, para la hipertensión, hiperlipidemia, tenemos un blanco de tratamientos, diferentes tratamientos en diferentes situaciones, y ahora tenemos para artritis reumatoidea el blanco de terapia de remisión, y cuando hablamos de remisiones debemos utilizar el bullying o el índice de remisión por debajo de un blanco de actividad de enfermedad. También desarrollamos un TAT para la artritis reumatoidea, incluyendo artritis psoriática, que probablemente va a ser publicado en la página web, la próxima semana para el Journal de Enfermedades Reumatoideas. Ya de las publicaciones que se hicieron en el 2010, varias publicaciones que van a estar al blanco, afectar bien con traducida, se ha comprobado este concepto de que la persona, se ha publicado este artículo y había una pregunta que yo voy a regresar en un minuto, por lo menos en parte la vamos a tratar, que fue por Harui, fue también discutida en Canadá, y también tenemos diferentes fuentes de publicaciones, no del comité de steering, pero por otros sitios. Mario Cardiel ha publicado también este objetivo. Wakefield también ha hablado sobre este target. Ellos han publicado también el concepto para artritis reumatoidea y muchos otros también han hablado la meta de tratamiento, este concepto. Y cuando nosotros miramos el tema más actual de la artritis experimental, tenemos un suplemento que tiene 30 artículos de T2T, y aquí no solamente esto se relaciona al artritis reumatoidea, pero también a otras enfermedades reumatoideas que incluyen consideraciones económicas,
de farmacéuticas principalmente. Adicionalmente a esto, cuando nosotros miramos a las recomendaciones dadas por el American College de Reumatología y también la europea, la Asociación de Reumatología Europea, hay una gran evolución en los Estados Unidos, porque cuando el Colegio Americano de Reumatología publicó sus recomendaciones para el uso de marcadores no biológicos y epidemiológicos, ellos no habían definido esa meta o ese objetivo de tratamiento y ni siquiera mencionaron la palabra remisión. Las recomendaciones europeas publicadas posterior en el 2010 se dijeron recomendaciones, hablaron de recomendaciones de que el tratamiento debe buscar alcanzar un objetivo para disminuir la actividad baja, muy alineado con el concepto de T2T, que ya lo describimos previamente, y estas recomendaciones la apoyaron, y luego dice claramente que la búsqueda terapéutica de la remisión es muy importante, y para aquella actividad baja de enfermedad puede ser una alternativa muy apropiada, especialmente en aquellos pacientes con una enfermedad prolongada. Esto va muy en alineación con las recomendaciones T2T. Ahora, mientras tanto, el Colegio Americano de Reumatología ha actualizado las recomendaciones del 2008. Hace un año, ellos han adoptado nuestro concepto al decir que ya se describe la meta de remisión para una baja actividad de enfermedad, y luego también dicen la recomendación es que el blanco o el objetivo de una enfermedad baja, de actividad baja o remisión, y todos los pacientes con una baja actividad de artritis reumatoidea deben iniciarse desde muy temprano y empezar a buscar un efecto terapéutico muy temprano. Ahora, ¿qué se necesita ahora? Ahora que el T2T es un concepto, es un principio establecido fuertemente, los reumatólogos y también los pacientes y otros actores deben ubicarse, tienen que adaptarse a las recomendaciones completas, y cuando yo hablo de la totalidad de las recomendaciones, principalmente se están enfocando en el concepto de utilizar medidas compuestas de la enfermedad, de la actividad de la enfermedad. Nosotros, como reumatólogos, tenemos un órgano importante que es la articulación. Yo no puedo mirar un cardiólogo que no se preocupe acerca de la presión sanguínea o que no esté escuchando a los pulsos cardíacos, a pesar de que hay ecos y otros equipos. Yo no puedo pensar que los reumatólogos no vayan a confiarse en una radiografía. También deben mirar, además de las radiografías que ellas pueden ser un poco no tan correctas. Con los años hemos sabido lo importante, utilizando muy claro, ubicándonos nosotros con los reumatólogos. Como reumatólogos nos asustamos, nos da miedo al examinar el órgano. Nuestro meta, ese objetivo, ese órgano, nos toma 2 minutos mirar las articulaciones. A veces no tenemos 2 minutos, 20 minutos para mirar todas las articulaciones. Ese médico o el reumatólogo puede tener el tiempo el que ausculta los pulmones, pero nosotros como reumatólogos necesitamos hacer una completa examinación de las articulaciones. Los conteos de articulares son importantes, especialmente esas articulaciones inflamadas. Es importante en relación con los daños. Si tenemos una relación de la inflamación en las articulaciones, es importante para nosotros tener en cuenta. Ahora, ¿qué puntaje debemos utilizar? ¿Qué clasificación? Hay diferentes puntajes y clasificaciones, especialmente el 28. El DUST 28 es dirigido por un modelo computarizado, y este mide y pesa las articulaciones, tanto las grandes como las más pequeñas. Si están, hace con un logaritmo, hace una medición con logaritmo. Son simples sumatorias de los puntajes de 5 variables: el CRP, sin CRP, inflamación, el conteo de inflamación y la evaluación completa de las evaluaciones. Entonces, esto es un conteo para global, el cual solamente toma solo una parte de la articulación. El ACR hace 2 años hizo una revisión de los criterios de remisión y se encontraron que el 228 no es tan apropiado para distinguir entre remisión y no remisión, y ellos definieron
un índice de criterio del bullying, del contenido de inflamación, el PIGA, el CRP o uno o menos. El basado en el índice es un índice de enfermedad simplificado 3.3, y para la práctica clínica nosotros no siempre utilizamos ni tenemos disponible el PCR. La recomendación es de utilizar el Boolean o el criterio basado en índice del CDAI 2.8. ¿Cuál es la gran diferencia aquí? Muy bien. Permítanme mirar por qué el DAS 28 no es tan útil como un criterio de remisión, y ustedes pueden mirar en el artículo donde se utiliza en los estudios europeos, pero quiero mostrarles algo de detalle. Aquí miramos la prueba del Radiet TCT con MTX. El 30% de los pacientes en este artículo se utilizaron con el DAS 28, pero el 70% mostró mejoría y ocurre en menos de la mitad de estos pacientes. ¿Esto tiene sentido? Y el DAS 28, las remisiones es aún con mucho más frecuencia, es mucho más frecuente que el respuesta DAS 28. Es posible que algo que sea llamado remisión, que sea mucho más frecuente de una mejoría del 50%, y si vamos a esa prueba del ensayo del Go After del 60%, 16%, pero hay un 10 y 20%, pero en enfermedad de artritis reumatoidea temprana, el SOMET es 50%, pero un CRCA es menor. Es algo que nosotros llamamos remisión. Si es mucho más frecuente que un 70%, de una mejoría de un 70%. Esto solo es una explicación lógica del por qué el DAS 28 no es tan recomendado para la remisión y ha sido retirado de los ensayos clínicos, enfocándose con el Boolean o con la remisión basada en índice. Permítanme mostrarles mayor evidencias. Esto viene también del ensayo del DAS 28 que fue publicado tempranamente este año, y aquí les puedo mostrar es la progresión en total de las tasas que alcanzaron una remisión del DAS 28 basados en el índice, o DAS 28 con una actividad, o DAS 28 llamada remisión de DAS menos de 2.6. Y lo que se puede observar aquí es muy claramente que enfoquémonos en los pacientes que solo recibieron MTX, es que con la remisión, esta remisión nos va a llevar a una progresión de daño articular, aún en aquellos pacientes que fueron tratados únicamente con MTX, aquellos pacientes que habían sido tratados con una terapia combinada. En contraste, la remisión DAS 28 aún permitió algún tipo de progresión que ocurriera, y si miramos aquí, aún con el DAS 28 con menos de 2.6, tiene ligeramente, en figuras, en cifras, un poquito ligeramente mayor, menos del 3.2, porque en el DAS 28, menos de 2.6 también es una baja actividad de enfermedad, y algunos pacientes aquí progresan, avanzan simplemente un poco más, basados presumiblemente en que en DAS 28, en la remisión DAS 28, ahí ya puede llegar unas enfermedades de inflamación mayores, articulares. No importa, diferente de la terapia, siempre les va a dar un daño progresivo de las articulaciones sin importar qué remisión se utilice. Este es otro ensayo, otra prueba que se hizo con un análisis. De nuevo, vamos a ver con la remisión, cuando hablamos con la actividad de enfermedad simplificada, con este índice, que el DAS, la remisión DAS, cuando se alcance a los 3 meses, esto es luego de los 3 meses, cuando se alcanza lo que se logró a los 3 meses, con la progresión del daño articular. Cuando después se alcanza a los 3 meses, solo se alcanza la mitad, la cantidad de una baja actividad de enfermedad, y esta es la mitad de la cantidad de lo que hemos visto en una actividad simplificada. Por eso es que esa baja actividad es una meta, un objetivo para nuestros pacientes un tratamiento con baja actividad. Ahora, ¿cuáles son las barreras, las limitaciones para los médicos de llegar a esa meta, a ese blanco? Hay diferentes. Frecuentemente el diagnóstico muchas veces no se da a tiempo, y esto retrasa el inicio del tratamiento de la enfermedad. Luego, las personas
Hasta hace muy poco decían que hay un goal, unas medidas estándar para no medir la actividad de la enfermedad. Obviamente hay diferencias en el sistema de salud y también hay diferencias en hay la percepción de que hay diferentes definiciones de remisión como el target primario. ¿Cuál debemos elegir? Luego tenemos limitaciones de tiempo. No lo tenemos a veces. Al final, algo también muy importante, que a los pacientes no se adhieren al tratamiento. Si miramos todos estos 7 temas y regresamos a nuestras reflexiones, a los datos que yo les mostré previamente, luego claramente podemos decir la falta de medidas de mirar una baja actividad y la percepción de diferentes definiciones de la remisión ya no ocurren más, porque ya tenemos mediciones muy buenas para poder medir las enfermedades de la actividad baja y también tenemos bien definida la remisión. Ahora tenemos otras preocupaciones y permítanme atender las otras preocupaciones que ya tenemos y las limitaciones. De hecho, cuando nosotros hicimos una encuesta entre los participantes con la actividad T2T, se puede mirar que 24 más 22 más 26%, 2/3, decían que hay falta de recursos, falta de tiempo, no hay recursos, no hay tiempo, no hay apoyo de enfermeras. Entonces, esta es la principal queja, pero hacer un conteo de 2 minutos de las articulaciones puede hacerse por cualquier personal, aún hecho por la secretaria, inclusive cualquier individuo, cualquier persona la puede hacer. Y otro aspecto es la precisión. Esto es algunas fuentes, enfermedades, destellos de enfermedades que tienen un brote de enfermedades que tienen hasta un 50%, y aquí las enfermedades van a ver un brote de la enfermedad en un 30% de los casos, y esta es una publicación muy reciente. Yo también dije que habían variaciones en la manera de diagnosticar, y permítanme, vamos a concentrarnos en la parte derecha de esta diapositiva que provino de Toronto, del grupo de Toronto, y podemos observar, esto es desde el momento de los síntomas a la iniciación de la terapia, más de un año pasa, toma hasta 2 meses desde el inicio de los síntomas para observar para visitar el médico general. Luego, desde la primera visita al médico general a la remisión del reumatólogo, toma otros 6 meses, porque el médico general intenta ayudar al paciente con otros medicamentos, y luego de la remisión toma por lo menos unas 6 semanas, con algunos sistemas toma un mayor tiempo, y luego toma otro mes o un mes y medio desde la cita de diagnóstico al tratamiento de la artritis reumatoidea. Esto toma y se pierde más de un año, y definitivamente hay un espacio para que la enfermedad progrese, especialmente aquí y aquí. ¿Y qué dice este espacio para la mejoría? Hay muchas cosas que podemos mostrarles a los médicos generales que pueden hacer menos probable que alguien tenga una enfermedad inflamatoria si 3 o más articulaciones están inflamadas, si se aprietan en las manos o en los pies, si esto es positivo, o si hay una rigidez en la mañana por 30 minutos. Esto es algo que debemos enseñarles a los médicos generales para luego realmente ellos tratar y remitir al reumatólogo lo más pronto posible, y hay otras formas para que los reumatólogos puedan atender de una manera muy temprana y mejorar esta situación. Muy bien, entonces vamos a redondear un poco lo que hemos hablado. El tratamiento que está alineado con conceptos muy parecidos de la diabetes, de la hipertensión, de la hipercolesterolemia, y esto ha sido desarrollado para mejorar los resultados finales, y también puede ser una oportunidad de ser importante a otras enfermedades reumáticas, como ya mencioné, la artritis psoriática, la espondilitis que ya hemos encontrado, pero también el lupus es parecido. Este principio general, este concepto general, sin importar qué meta terapéutica vamos a lograr, esto es algo que va a ayudar de una manera importante para mejorar los resultados de nuestros pacientes. Bueno, mis queridos colegas,
permítanme resumir. El tratamiento al objetivo, la meta, es un concepto establecido y tiene unos resultados muy favorables, reduce los síntomas, podemos verlo con diabetes y puedo mostrarles con la hipertensión, es muy parecido los datos con este concepto, este es un nuevo concepto, muestra resultados muy favorables y puede ser aplicado a otras enfermedades. Sin embargo, el T2T requiere una adherencia por los reumatólogos para utilizar medidas compuestas de la actividad de la enfermedad, la cual permite que todos los pacientes tengan unas remisiones más tempranas. Es una remisión y el informar al paciente, un paciente informado, también va a presentar una mayor oportunidad, una mayor voluntad de estar abierto a recibir el tratamiento de forma temprana. En general, el tratamiento T2T va a mejorar los resultados en todos los sistemas de salud, sin importar la accesibilidad de los biológicos, sin importar de lo que nos permita hacer el sistema. Si nosotros podemos adaptar la terapia con las medidas que tomemos, luego nosotros tendremos mayores éxitos para nuestros pacientes. Y al final me gustaría reconocer especialmente a la Fuerza T2T y a las personas que tengo reconocidos que colaboramos en este trabajo, con Michael Ward y con Daniela Letaja, y les agradezco mucho por su atención y me agradará mucho recibir las preguntas que tengan y podamos discutirlas aquí en su auditorio. Muchísimas gracias.